Hay historias que de verdad parecen sacadas de una novela. Imaginaos a dos mentes brillantes, que empiezan siendo amigos, aliados, y acaban enfrentados durante más de medio siglo. Pues esa es la historia de Hans Küng y Joseph Ratzinger, dos de los teólogos católicos que más han marcado el siglo XX. Su relación, que fue de todo, amistad, conflicto y al final una paz que nadie esperaba, dio forma a debates que todavía hoy resuenan en la Iglesia. Para entender de qué va todo esto, hay que tener claras sus dos visiones de la Iglesia, que eran como la noche y el día. Por un lado, Küng, el rebelde, que veía a la Iglesia como una especie de parlamento permanente, siempre debatiendo, siempre reformándose, y por otro, Ratzinger, el guardián, que la defendía como una comunión jerárquica, algo sólido, anclado en la tradición. Vamos, que no eran solo etiquetas, eran dos formas de entender el mundo que estaban destinadas a chocar. Pero ojo, que estos dos adversarios no empezaron así, ni mucho menos. Su historia, en realidad, comenzó como una alianza. Para entenderla, tenemos que viajar un poco en el tiempo, concretamente a los años 60. Estamos en pleno Concilio Vaticano II, un evento que fue un auténtico terremoto para el catolicismo. Y en ese momento, ellos dos eran jóvenes teólogos que estaban en el mismo equipo. Eran, por así decirlo, las estrellas del ala reformista. Brillantes, elocuentes y con un objetivo clarísimo: abrir las ventanas de la Iglesia para que entrara aire fresco. Y fijaos en esta cita, porque revela hasta qué punto eran cercanos. No eran solo colegas, eran amigos. Es el propio Ratzinger el que admite que fue Küng quien le dio un empujón a su carrera, quien se movió para que le dieran una cátedra muy prestigiosa en la Universidad de Tubinga, un gesto que hace que la ruptura que vino después sea, si cabe, todavía más dramática. Pero bueno, todo ese optimismo del concilio se fue apagando, y el camino que compartían se empezó a bifurcar. Esa unidad que tenían se fue agrietando y sus ideas sobre el futuro de la Iglesia empezaron a separarse, pero de una forma radical. Y esta división se ve perfectamente en dos revistas teológicas. Al principio fundan juntos Concilium, con la idea de seguir con ese espíritu reformista. Pero Ratzinger empezó a pensar que la cosa se estaba yendo de madre. Así que, en 1972, ¿qué hace? Cofunda Communio, una revista rival que buscaba justo lo contrario: defender la tradición de lo que él consideraba que eran desviaciones. Dos revistas, dos visiones que ya no podían reconciliarse. Y con esta frase, Ratzinger lo deja todo bastante claro. Él no se veía a sí mismo como alguien que se hubiera vuelto conservador. Para nada. Desde su punto de vista, él seguía en el mismo sitio. Eran sus antiguos compañeros, como Küng, los que se habían radicalizado, y por eso sintió que no le quedaba otra que tomar un camino diferente. El punto de no retorno llegó en 1970. Küng saca un libro con un título que ya era toda una provocación. ¿Infalible? Una pregunta. Estaba cuestionando de frente el dogma de la infalibilidad del Papa. Esto ya no era un debate sobre el espíritu del concilio. Esto era un desafío directo a uno de los pilares de la doctrina católica. Y claro, la tensión se disparó por las nubes. Un órdago como el de Küng no podía quedar sin respuesta, claro. Lo que hasta entonces había sido una guerra de ideas en revistas especializadas estaba a punto de tener consecuencias muy, pero que muy reales y duraderas. Apuntad bien este año, 1979, porque es el año en que todo salta por los aires. La confrontación llega a su punto más alto, y la relación entre ellos dos se rompe, o al menos se rompe de cara al público. Para entender la gravedad de lo que pasó, hay que saber qué es esto de la venia doxendi. A ver, no es un simple permiso para dar clases, es el sello oficial de la Iglesia, el que dice que lo que enseñas es auténtica teología católica. Si te la quitan, es como si te exiliaran académicamente. Estás fuera. Y eso fue exactamente lo que pasó. En 1979, después de varios avisos, Roma le retiró a Küng la licencia para enseñar. Fue un golpe durísimo y un mensaje muy claro para cualquier otro teólogo que pensara en desafiar la doctrina oficial. Ratzinger, que por aquel entonces ya era arzobispo, defendió esta decisión con estas palabras. Su argumento era que la teología no puede ser un juego para cuatro intelectuales, sino que tiene que servir para proteger la fe de la gente sencilla. Y desde su punto de vista, las teorías de Küng eran un peligro para esa fe del pueblo. A partir de ese momento, sus caminos quedaron marcados para siempre. Uno seguiría subiendo hasta llegar al trono de Pedro, mientras que el otro se convertiría en el crítico más famoso y constante de la Iglesia, pero ya desde fuera de sus muros. Es que la cronología lo dice todo. Mientras a Küng lo marginan, a Ratzinger lo llaman a Roma para dirigir ni más ni menos que el mismo organismo que había sancionado a su antiguo amigo. Y su ascenso no paró ahí, claro, hasta que en 2005 el mundo entero lo conoció como el Papa Benedicto XVI.
Sus vidas a partir de entonces fueron un contraste brutal. Benedicto XVI en el centro del poder en Roma, dirigiendo a más de 1.000 millones de católicos. Y Kuhn, desde su instituto en Alemania, entregado a su gran proyecto, el Weltethos, o Ética Mundial, que buscaba encontrar puntos en común no solo dentro del cristianismo, sino entre todas las grandes religiones del planeta. Y cuando parecía que la historia ya estaba escrita y cerrada, con un papa en el Vaticano y un disidente en Tubinga, de repente llegó un capítulo final que de verdad nadie se esperaba. El mismo año en que Ratzinger fue elegido papa, ocurrió lo impensable, un giro de guión final en esta historia tan larga y tan amarga. A los pocos meses de ser papa, Benedicto XVI hizo algo que dejó a todo el mundo boquiabierto. Invitó a su mayor crítico, a Hans Kung, a su residencia de verano. Y no fue una visita de cortesía. Estuvieron hablando 4 horas. Y lo más fuerte es que acordaron dejar de lado los temas doctrinales que los separaban y en su lugar tuvieron una conversación amistosa, profunda, sobre el proyecto de Kung y el diálogo entre fe y ciencia. La reflexión que hizo Kung del encuentro lo dice todo. Se notaba que, por debajo de décadas de polémicas públicas, quedaba un respeto mutuo. Y, quién sabe, quizá el recuerdo de aquella vieja amistad. La pequeña broma sobre que son alemanes y por eso no se abrazan los humaniza a los dos y nos muestra una calidez que casi nadie había visto. La historia llega a su final definitivo en 2021. Hans Küng muere a los 93 años. La noticia le llega a Benedicto, ya retirado como papa emérito. Le comunican que ha fallecido el hombre que fue su amigo, su colega y su adversario intelectual durante casi toda su vida. ¿Y la respuesta de Benedicto es? Bueno, es increíblemente conmovedora. No hubo comentarios teológicos, ni un repaso a sus batallas, nada de eso. Solo una oración en latín. Descanse en paz. Y las palabras de un salmo. Una súplica final a Dios. Un final que no va de conflicto, sino de piedad. Al final, la historia de Kuhn y Ratzinger es mucho más que la de dos hombres. Es el reflejo de una tensión que sigue muy viva en la Iglesia. Esa lucha entre la tradición y el cambio, entre la institución y la conciencia de cada uno. Su debate, en el fondo, sigue siendo nuestro debate. Y por eso, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué es lo que queda de un debate de toda una vida entre la fe y la razón?